Muy buenas a todos, hermosos y hermosas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Robocop Rock City. Y vamos a continuar en el último punto donde lo dejamos. Si os acordáis que estábamos en la comisaría, nos habían hecho una evaluación y demás. De todas formas, os invito como siempre pues a ver el anterior vídeo. Como siempre también te recuerdo que si me quieres apoyar a seguir por aquí, pues te invito a que veas algún anuncio durante el vídeo o que te suscribas a este canal, bueno, me refiero a que te hagas miembro por menos de 1 € al mes o te suscribas que es gratis, básicamente. Y si te gustan estos vídeos, pues es importante dejar el like y todo eso. Ahora sí, vamos a empezar. Vale. ¿Qué es eso? La placa de circuitos. Vale. También de tarjeta gráfica, ¿no? I know that OCP can be a real pain in the ass, but this might change your mind a bit. We've been working behind the scenes on giving your sidearm the treatment it deserves. The Auto 9 can now be equipped with a motherboard. Once the motherboard is in, you'll be able to mount a number of processors on it. Each processor can vastly improve your aim, damage, or stability. See for yourself. Que tocará modificar la pistola. Inserta un chip en la ranura vacía de tu placa base. Los chips tienen diferentes tipos de conexiones y niveles de mejora. Úsalos para alimentar otras áreas del sistema y actualizar tu Auto 9. Evita los componentes reductores, los rojos, que rebajan las estadísticas del arma. Cada placa base tiene su especialización, diseño y ventajas. No puede haber activada más de una placa base. Esto es literalmente lo mismo que hicieron en Terminator Resistance y bueno, está bien. Te puedes mejorar bastante el arma. A ver, por ejemplo, esto. Vale. ¿Esto qué es? Pero no... A ver, pone 15% y tal, pero... Ah, vale, que lo clico así. No sé exactamente... Vale. Entiendo que es como en Terminator, ¿no? Que según las bandas estas, pues puede conectar o no. Por ejemplo, si pongo esto aquí, este aquí no podría, pero por ejemplo... pues este de aquí, por poner un ejemplo, yo que sé, a ver. Este, añadir... Vale. Eso es para crear chips mejores, se supone. Vale, aquí tenemos que poner... Pero como coño... Vale, es arrastrándolo simplemente. Vale, el daño al arma 17%. Yo qué sé, a ver si me queda algo que sea... Porque a ver, si hago otra fusión de chips, a ver, por ejemplo, este más este más... Yo que necesito uno que tenga, por ejemplo, este. Y aquí pongo... Este no funciona aquí. Y si pongo, yo que sé, este... Ah, no, vale, coño, que ya está, que no tengo que poner ninguno. Nada, que estoy tonto. Vale, 17%. Oh, pues hombre. Claro, lo que necesito... No, pero claro, entonces este aquí no me sirve. Vale. Lo que hay que tener en cuenta son, digamos, las conexiones estas de aquí, ¿vale? Por ejemplo, este que he creado tendría nada más que 2 conexiones. O sea que, por ejemplo, me serviría... por poner un ejemplo, quizás aquí. Pero entonces igual utilizaría este. Vamos a probarlo. Porque de todas formas, este no queda inutilizado. Porque en teoría se puede ir por aquí. Penalización del 10%. Pero claro, si creo otro, o añado otro que vaya por ahí, por ejemplo... Ah, pero claro, igualmente me lo penaliza. Bueno, lo vamos a dejar así de momento. No sé si puedo añadir algún chip aquí que no me bloquee esto.
Creo que este. O es que tengo que evitar esto simplemente. No sé, bueno, vamos a dejarlo aquí, ya me lo miraré. Be on the lookout. There's OCP tech in everything. You wouldn't believe how many useful processes can be. Que también ahora estoy un poco empanado mental, ¿sabes? Igual. That's it from me. Becker wants to see you. Now for something positive. Y todavía me sigue hablando el tío, ¿sabes? Daughter of Jens Danielson, Prime Minister of Norway. Fue brutalmente asesinado durante la sesión parlamentaria del año pasado. Está esperando un bebé. Ah, que está hablando a la radio ahora, vale. Vale, por cierto, tengo puntos. Tengo puntos de esto. Blindaje, ingeniería. Vale. Concentración. Vale, este no suelo usarlo tanto. Escaneado mejorado, mapa mejorado, marcar en claves objetos. Pues esto igual me interesa, ¿sabes? Y el escaneado. Vale. Bueno, en el caso que los puntos sí... Joder, los puntos ya los he repartido, ¿no? Vale. Any news on Luis? Not yet, but she's been through worse. A ver qué está pasando aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! Hey, Murphy, do you have a minute? Sí. No, objetivo Did you añadido. say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card? Yeah, I know it's just that we want to let her know we're with her. Me gustaría firmar, ¿no? I would like to sign it. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask him? I think I need a break. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. Vale. No coincide, no. A ver, ¿qué me hace? Está un poco hecho mierda, ¿eh? ¿Qué más queda? No coincide. Ay, coño, me lo he pasado de largo. Ah, por cierto. Información de seguro médico. Asistencia médica OCP, Detroit. Estimado agente Kurtz. En respuesta a su solicitud, tenga en cuenta que una retirada anticipada supone la rescisión del seguro médico, que les cubre a usted y a su esposa, sin posibilidad de prolongación. En atención a su esposa y dado que ella utiliza activamente el paquete de tratamiento oncológico, le recomendamos seguir trabajando el tiempo que le corresponda. Atentamente, Clara Bright. Ir al despacho del sargento tal. ¿Dónde coño está el despacho del sargento, tío? ¿Era aquí? Pues... No, esto es lo de los vestidores, ¿no? I'm telling you, Magnavolt commercials are not kidding when they say we for spots. What do you mean? Y puedo cerrar esto. No, el despacho es este, ¿no? Thank you for this opportunity, Mr. Becker. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. That didn't stop you, did it? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir.
Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one too. A police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good. There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. Robocop. I'm a big fan. Well, that's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer? Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. It's Ulysses, Vale. sir. Hey, first rule, kiddo. Never Ah, primero, question que your quiero lo de... recupérate de luz, tal. Coño, si me sale... Hay que dejarle la... No lo acabo de entender, a ver. Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Nothing much, just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. Ah, solo tenía que hablar con este y ya está. There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. Bueno. Understandable. Take your time. Thanks, Murphy. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. ¿Dónde las taquillas? Hola. I am looking for Officer Kurtz. He's in the shower. Actually, he's been in there for half an hour. Deja que la abra así la cortina. My signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. Que no tengo que acercar la toalla. Encontrar la toalla amarilla. Me cago en 10. Camaradas de azul. Ramírez, te he dejado el uniforme en la taquilla con todos los agujeros de bala bien cosidos. De nada. Pero si vuelvo a oírte llamarme abuelita tejedora, vas a ir de patrulla en bragas. Capa. Ahí está la toalla amarilla.
Ya que tienen toallitas por ahí colgadas, pues no les sirve, tío. There you go. Thanks. Just give me a minute. There, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens. Joder, va a ser todo el rato ir haciendo firmas, tío. Me pudro. ¿Qué está abajo? Elaboración obligatoria, recuperar esto. ¿Tiene pinta que es piso de abajo o qué? Piece of shit. Hola, pibita. Is everything all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah. Okay. Give it a go. ¿Y me puedes firmar la tarjetita ya, tío? Tremenda Atari, por cierto. O parece un Atari. I guess you don't have any problems with it. Joder. Ha cambiado de arma. Your service weapon is calibrated correctly. Yeah, I guess so. What is the matter? I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer. It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean to make it about me. It is difficult. Is there anything I can do for you? Firma. You can sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. Nada, para el taller. El taller es esto aquí, ¿no? Espérate. Hi, Murphy. What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back. Type in who you're looking for and see if there are any matches. Just remember to scan the servers at some point. Mr. Becker will blow his top if I don't make sure you checked him. Working perfectly.
Good as new. I'm telling you, this is incredible. Just type in your search. Ah, pero tengo que... Vale, hacia abajo, hacia arriba, apagar, seleccionar. Vale. Sexo. A ver, ¿no me deja? Ah, ahora. He's never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. Officer Briggs. Briggs? That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory? Vale. Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. No. Well, then instead I'll say, go kick ass for Lewis. Vale, que sí. Lo que me falta ahora es el agente Red. Se supone que está el taller y digo yo que el taller es ahí abajo, ¿no? Murphy, do you have a minute? Es ese, ¿no? I noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. Maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. Mm-hmm. We are a family. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. De nada. Irte de la comisaría, evaluación obligatoria. En principio ya está, ¿no? No me dejo nada más. Funcionamiento erróneo. Voy a mirar lo del servidor. Es que ya que estoy aquí, porque si no seguramente... si no, probablemente bueno, no me contará la misión. Y tampoco no creo que sea muy complicado. Perfect working condition. I am detecting a malfunction. Ya está, ¿no? This server is compromised. Good thing you noticed it. It could lead to the loss of important data. I'll make sure. Nada, tío, pues ahora sí, ya está, ¿no? No me ha quedado nada más pendiente. Esto quítalo. Vale. Pues vamos al coche. Esto ya era lo último, ¿no? Vale, creo que no. Vale, según esto no me queda ninguna misión más. Ah, Robocop. I was looking everywhere for you. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, you know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? Nos vamos. I am going to Highland Park. Isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh, man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Vale, suelta el coche, no es la chapa. Hey, Murphy, I found this on the back seat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? Robocop,
off. Robocop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're a cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Wrong. Robocop? Qué pesado es el chaval, ¿eh? Robocop? Don't do this to me. Not on my first day. Un poco pesadito, ¿no? Bueno, claro, es verdad que nos han dicho que en teoría estamos fuera de todos los casos y todo el rollo. O sea, vamos, que Robocop está yendo básicamente por libre, pero... entendible el chaval, pero un poco pesado. I know you're listening. There is still time to stop and turn back. The street vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. You know, I'm reading that he's known to be exceptionally savage. Apparently none of his enemies got out of Highland Park alive. I will be the first. I'm gonna get fired. ¿Me dejarán conducir el coche, tío? Me molaría. No creo, pero... no me gustaría. Pinta bien la zona, amigable. Acogedora. Finding a missing police officer there will be like looking for a needle in a haystack. I'm looking Lo at the map of this encontraremos. place and it's huge. There's no way you can investigate without being noticed. Street vultures are the biggest gang in Detroit. I have a large supply of bullets. Territorio Street Vultures, total. Vale. Territorio. Pero quiero revisar un poquito. A ver, seguramente no habrá mucha cosa por aquí, pero igual quiero echar un vistazo. Por si, yo que sé, mira. Os juro que no había visto esto, o sea, chips, tal, vale. Bueno, pues son chips. Vale, quería mirar lo de... esto, el tema de los chips. Solo quiero mirar una cosa, ¿eh? Si no tengo penalización, pero tampoco funciona. Penalización 5%. Pero aunque me penalice un 5%, si por ejemplo pongo uno del 13%, es mejor que nada, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este. Claro, si me parece un 5%, es queda un 4%. Pero si luego lo puedo quitar, quizás luego lo puedo quitar, ¿no? Perforación de blindaje menos 15%. No, es que, bueno, no, que me baja un montón las stats. ¿No? Porque, a ver. Por ejemplo. Dispersión de disparos. 12%. Joder. Si hay que evitar las mierdas estas, ¿no? A ver, por ejemplo. Si pongo... no creo que se pueda. Pero claro, es que... me va a costar seguramente un poco... como... no sé si lo he entendido bien. Lo que había leído, entonces... a ver, esto por ejemplo. Velocidad de recarga 2%, tal. Pero si por ejemplo pongo este de aquí. Vale. Capacidad de cargador menos 10%. Dispersión de las armas 2%. A ver, voy a probar, pero... creo que no lo he entendido bien, seguramente. Aumenta el volumen de efectos visuales sangrientos. Eso me mola. Yo tenía el otro.
Ah, no, pero este... Bueno. Vale, me falta activar este. No, perdón, ¿dónde está? Coño. Si no, no lo he gastado, ¿no? Este, pero al revés, tal. Voy a hacer una cosa. A ver si puedo fusionar algún chip. Por ejemplo. 13... 15 y yo qué sé. Por probar, ¿eh? A ver qué surge de estos. Vale, un chip en todas direcciones. Vale. Que este me podría servir... Pues para aquí no. Vale, vamos a probar otro. A ver si me sale. Quiero conseguir... Bueno, de hecho, espérate. No. Placa de circuito, perdón, que no me acordaba. Vale, quiero conseguir un chip del... Esto es del revés, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a ver, entiendo yo... no tengo un chip... O sea, por ejemplo, ¿eh? Voy a hacer una prueba así un poco... Realmente estoy malgastando bastante chips, pero bueno. Igual no sé si los usaré mucho, así que... Vale. Es que claro, para ponerlo mal... Vale, este sí me sirve. Bien. Entonces, claro, aquí tendría que poner un chip. Espérate, que igual soy retrasado y al estar... Espérate. A ver, no es tan difícil, ¿vale? Tengo que evitar simplemente la línea del chip defectuoso. O sea, aquí tendría que colocar, para que nos entendamos, este, ¿vale? Aquí debiese colocar uno. A ver. Solo por probar una cosa, ¿eh? Ah, debería evitar esto de aquí. Entonces, esto de aquí no debería tenerlo. Coño, pero es que no, me falta encontrar uno. A ver, difícil no es. Aquí tenía que encontrar uno que tire para arriba, pero lo he gastado. Voy a probar suerte a ver si me sale uno. Pero con mucha suerte, vamos a probar. A ver si lo sé hacer o la voy a cagar estrepitosamente. Veremos. Me da uno, no. Vale. A ver, tenemos... Izquierda, total. Vamos a rezar. Que igual estoy cagando porque estoy haciendo un poco al tuntún. Vale, aceptar. Este creo que me sirve, ¿no? No, para este no. Bueno, da igual, no quiero perder mucho más tiempo. O sea, vale, lo que hay que hacer, básicamente aquí, es evitar los chips, como nos han dicho antes, los chips negativos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tendríamos que poner, por poner un ejemplo, como he hecho aquí, ¿vale? Que simplemente no tire por aquí. Entonces, este igual es un poco más difícil. Pero claro, aquí, no, claro, joder. No, que soy gilipollas, he gastado el chip que me servía, porque aquí con tener uno que apunte para abajo, me serviría, ¿vale? Solamente necesitaría, por ejemplo... Necesitaría este, pero al revés, ¿vale? Este, pero invertido. No sé si me explico. Vale, vamos a dejarlo así de momento, porque si no me voy a tirar 10 horas. Es que no sé si me he explicado, ¿vale? Pero... Me está haciendo ruido, tío. Que yo también estoy un poco espeso y no... Y antes, como no he leído bien, pues... Vamos, que me ha gastado muchos chips. Pero bueno, que... Toma lagazo. Joder, eso de cargar las zonas. A ver, que seguramente si buscamos encontraremos más, tampoco, ¿no? Vale, voy a meter en los recovecos, que seguramente encontraremos más historias. Comparte tus dudas. Me he enterado de que a alguien no le ha hecho gracia que yo ordenara destruir el nuke que le arrebatamos a esos despreciables Torchheads. Los Street Vultures no nos drogamos, ni vendemos esa mierda. Tenemos nuestras reglas y si queremos levantar nuestro imperio debemos seguirlas. ¿A alguien le supone un problema? Pues
que me lo diga. Porque me encantaría arrancarle la lengua a cualquiera que cuestione mis órdenes. Spike. Bien dicho, tío, no la droga, joder. Uy, un coche de policía. Abandoned squad car sighted. It could belong to Officer Briggs. I can't report it based on your assumption. I'm already in enough trouble. OCP tracking device torn out. That's why no one knew where to look. Sangre. There was blood on the seat. I mean, it's possible it belongs to someone else. Bueno, los agujeros de balas, ¿no? Es como, ¿no? Bullet holes in the bodywork. 3 de 3 esto. Every cop car in the precinct has bullet holes. Pues que bien, ¿no? Vale, antes de seguir, que luego me imagino que tengo que mirar ese coche. Sí, pero primero quiero mirar. The trail might as well belong to any of those bikers. I'm urging you to discontinue this search. Esto va por ahí, ¿eh? Negative. Rastro de sangre va por ahí. Vale, pues nada. Pero es que yo quiero mirar más porque es que seguro que me pierdo alguna cosa, ¿sabes? Escucho gente además. Aquí adentro, básicamente. Vale, vamos a seguir el rastro. Me imagino que llevará por aquí igualmente. Que vamos a meternos de lleno en la boca del lobo y ya está. Documento, prueba criminal, tal. Vale, la música me flipa, eso sí. Madre, tiroteo. Vale, y eso ahí que... ¿Qué damos? Vale, toma toda la boca, chaval. ¿Puedo agarrar? Sí, puedo. Hostia, cómo mola. Se ha chocado contra mí. Ah, venga. Sí se ha chocado contra mí, sí. Otro que palma. Para mí. I don't know what you're looking for here, Pig, but the only thing you're gonna find is a long and painful death. ¿Dónde va a hablar? Tomar por culo la moto. Uy, lagazo, espérate. Vale, tengo más puntos. Mira, voy a añadirme... a ver. Escaneado, yo creo, ¿no? Aunque yo creo que es bueno equilibrarme un poco, más o menos en todos los sentidos, más o menos. Vitalidad, ingeniería. Ingeniería me interesa para abrir ciertas cajas también. Que muchas veces no se pueden abrir cosas por no tener el nivel de ingeniería. Es la putada.
Ahora Look out! It's Robocop! Este me lagues ahora, por favor. Hostia, eso me gusta. Espera. Porque se me... Ah, que lo puedo tirar. Uy, uy, uy. Ah, no quería tirar así, pero bueno, no, es que no me dejaba dejarlo, tío. Tres muertos. Maldito. Hola, señor. ¿Me haces de escudo? Cállate. No me sirve ya. Chips, chips. Queremos chips. A ver cuántos chips he pillado. A ver si hay alguno de los que me interesa. Creo que he pillado chips, ¿no? Que igual. Eso es lo que os decía, ¿ves? Ahora necesitaría pillar un chip que sea... Ah, este no me serviría. Este sí. Bien. Das is... No, este no. Claro, necesitaría... no para allá. O sea, tipo... No, este no, claro. Vale. Bueno, de momento... Vamos a dejarlo así porque este no me serviría. Claro, es que este es el problema. Es que no tiene que tener uno que apunte para abajo, ¿sabes? Si no me equivoco, entonces... Ni para arriba tampoco. Bueno, de momento lo dejamos así, ya encontraré más. Oye. H para reparar. Sí, me ha dejado un poco hecho mierda, ¿eh? No me dejo nada aquí, ¿no? Eso me gusta. Documentos. Seguramente alguna cosa me dejaré, por desgracia. Ah, por aquí no es. Ah, sí, sí, sí es por aquí, sí. Tranquilos. Bien, bien. Hola. Vale, aquí vamos a analizar bien, que seguro que hay cosas para mangar y tal. Bueno, un bolso. Me sirve. Para que no me deje nada por aquí. Maricón. Vale, aquí hay para atravesar la pared, pero quiero mirar aquí. A ver, lo mismo, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa. ¡Qué sorpresa! No sé qué hay aquí que me está avanzando, pero... Vale, me puedo llevar la... Uy, ¿esto? Las pruebas y más mierda. Me puedo llevar la calibre 50, tío. Bueno. Joder, cómo me pone. Hostia. Ah, toma. Ok. I am looking for a police officer. Hey, I don't know anything. I'm just an accountant. He was brought here. There is always so much happening around here. I tend to focus on my work.
I wouldn't remember. Soy yo, se Would you parece a like me Iron to Man este refresh motero. your memory? No! Sí, sí. Police officer, I get you. You're right. Not long ago they brought him here. He was already in real bad shape. I kind of felt for the guy. Where is he? Once he Morido. got back on his feet, they took him away. Está vivo. But I don't know where. I'm telling the truth. I only deal with numbers. If you need any more info on your friend, try the warehouse office. It's on the west side of the mill. Vale, vale. ¿Por qué me da la vuelta? Ah, vale, detenido. Do not move until I return. No problem. If anyone finds me cuffed up here, I will look as tough as the others. Ok, tío. Vamos, que hay que ir para el otro lado ahora de la... Are you ready to come back to the precinct? Negative. A wounded officer, perhaps Briggs, was moved to another location. I have a thug's testimony, proceeding to the enemy command center. How can you be sure that he's not leading you into a lion's den? I am hoping for it. You're hopeless. Vale. That whole area is out of police jurisdiction, and according to the new policy, if we wanted to legally be there, we'd need to go through an OCP executive. And I'm sure you know what Becker's temper. I do. I didn't understand why he hired me. A ver cuántas motos, ¿no? Me mola. No, 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 no. Se ha quedado una cinemática, tío. Pensaba que me había crasheado el juego, tío. Me habrá gastado toda la munición, tío. ¿Ha muerto eso? No pasa nada, ¿no? Tío, detrás. Sí, sí pasa. Vale, ha muerto. Oye, me gusta SMG. Se puede ir por aquí o por aquí, intuyo, ¿no? Joder. Vale, pues no, hay que ir por ahí. Espérate, espérate. Que me la llevo de escudo. Supongo que podría mirar los fusibles, eso y tal. Pues aquí tiene pinta de... Madre mía, cuando carga la, ¿no? Uf, se puede... Vale. Vamos a tirar la moto un momento. Porque yo me veo que por aquí hay cosas. Ahí. Este habrá dejado su arma aquí, por cierto. Yo. ¿Cómo me pone? Solo con 12 balas, pero bueno. Mejor eso que nada, ¿no? Podremos... No. Pues habrá que ir para ahí. Si pudiese hackear esto, podría abrir la puerta, seguramente me ahorraría un cachito de terreno, pero bueno. Estoy pensando... Emisor. Cago en 10. Aren't you getting lonely, knight in shining armor? Probably wondering why you wouldn't come after me. Am I no one will? This is no big ground for heroes.
han reventado. Pero literal, o sea, tremenda reventada. A ver, desde donde me ha cargado el punto, porque si no... Vale, desde aquí. Hostia puta, vale. Vamos a volver a pillar el lanzagranadas. Si esta parte veo que se me hace larga, voy a... Bueno, si se alarga mucho, pues... Ah, coño, se había ido los chips. Ay, por cierto, ya no puedo pillar el arma. Muy bien, bueno, ahí he ido los chips, va, da igual. Casi mejor irse en el lanzagranadas, la verdad. Esto ni lo había visto. Aunque igual ha caído por ahí, bueno, da igual. Vamos a ir así, a pelo y ya está. Hay que cargarse al de los refuerzos. Con el tiempo pide refuerzos, ok. Coño, camina. Vale. Venga, que no le llegan a ver, tío. Vale, me lo he cargado, vale. Ese era más toca huevos. Vale, no tengo para curarme de momento. Corre, cabrón, que me quedo enganchado con algo, tío. Ay, joder. Vale, vamos a hacer una cosa, porque me veo que vamos a empezar desde el mismo punto. Vale, vamos a hacer una cosa. Lo voy a dejar por aquí, porque si no el capítulo va a estar quedando muy largo. Es que me he quedado enganchado con algo, una esquina de algo, y no avanza y me quedo ahí enganchado. Lo vamos a dejar por aquí este capítulo, porque si no veo que lo voy a repetir y tal. Se va a hacer muy largo. Así que nada, muchachos, como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, dejadle un buen likeazo. Como siempre, os invito a echar un vistazo a las redes sociales, principalmente a Discord, donde os podéis unir a la comunidad, y a Twitch, para que veáis los directos, los sorteos y demás. Y os quería comunicar que estos días, ahora más o menos que estamos en el día 31 y demás, del 31 más o menos hasta el lunes, seguramente no voy a estar en Twitch por motivos de que voy a estar con la familia. Aparte ya sabéis todo lo que está pasando en España y todo el rollo, que además por aquí también, pues bueno, no me pilla tanto de lleno, pero bueno, hay cosas, ¿no?, por hacer. Entonces no voy a poder estar seguramente haciendo directos. Voy a tratar de hacer algún que otro vídeo más para que tengáis algo que ver estos días. Pero ya os digo, muy probablemente hasta el lunes, muy probablemente no volverá a estar activo en Twitch. Así que nada, muchachos, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre os digo, si me queréis apoyar, se hace con un like, comentario, comparte el vídeo. Si quieres apoyarme monetariamente con ver un anuncio durante el vídeo, me ayudas muchísimo. Si te quieres hacer miembro de este canal por menos de €1 al mes, pues también se agradece un montonazo y ayudas mucho. Y si te quieres suscribir, que es completamente gratis, pues yo te invito a que te suscribas. Y nada, muchachos, ahora sí que sí, nos veremos en el siguiente vídeo o directo. Chao, chao, gente. Y me sabe mal no haber continuado más, pero ya digo, va a quedar un vídeo demasiado largo. Y a mí, además, este juego no me gusta recortar mucho, porque a la mina que recortas algo ya te pierdes frases importantes, referencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso no me gusta cortar mucho, pero mejor dejarlo así, ahora que nos han masacrado varias veces. Y ya en el siguiente vídeo miraremos a ver un poco más de estrategia para pasar esto. Ahora sí, chao, chao, gente.